La primera carta de Pedro. La primera carta de Pedro en el capítulo 1. Aunque vamos a estar leyendo el 13 al 15, capítulo 1, versículo 13 al 15, o estaremos exponiendo esos textos, vamos a leer desde el versículo 1 para tener pues un mejor entendimiento de su contexto. ¿Sí? Dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispensión del Ponto, de Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, ojo, reservada en los cielos para vosotros, además que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Por lo cual, vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida vuestra fe a prueba, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué personas y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio. El Espíritu Santo enviado del cielo, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y aquí está nuestro texto. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, vuelvo a elevar mi oración ante ti, con la mínima conciencia, Señor, aunque mínima pero consciente, de que en verdad dependemos totalmente, absolutamente de ti. El oxígeno que usan nuestros pulmones es un regalo tuyo. La vida que disfrutamos es un regalo tuyo. No solo nos has dado vida física,
sino que has hecho el milagro de los milagros, trastornando los cimientos del infierno, llamándonos eficazmente por nuestro nombre y por nuestro apellido cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados de manera justa. Pero tú enviaste tu palabra ante nuestra tumba, diste vida a nuestro ser que estaba muerto y separado de ti, pudimos oír tu voz y no hemos podido responder de otra manera que venir ante ti arrepentidos, venir ante ti, Señor, en adoración y en dependencia. Y por eso te decimos, gracias, glorioso Dios. Yo te ruego que tú intervengas, que me asistas. Tú sabes que yo necesito ser asistido, yo sé que necesito ser asistido. Una vez más, haz el milagro. Una vez más, haz el milagro de tomar al que no sirve, poner tu palabra y lanzarla con poder. Es mi anhelo y mi deseo que aquellos, Señor, que todavía no te conocen, puedan ser enamorados por la hermosura de tu ser, ya que no hay ningún ser más hermoso y más bello que tú. Rescátales, alcánzales y sálvales para la gloria y la honra de tu nombre. Y a mis hermanos, te ruego, Señor, que tú les llenes de nuevos anhelos, frescos y apasionados anhelos, que nos lleven, Señor, de una manera embelesada a mirarte a ti y a no apartar la mirada de tu hermoso ser con el único deseo de amarte, satisfacernos en ti y servirte. Padre, te lo ruego, en tus manos pongo este tiempo para que tú seas glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Tengo que decir, hermano, que para mí es una gran bendición poder lanzar la buena semilla de la palabra de Dios en tierra para mí arada, ya que sé que el pastor Will es un hermano comprometido y apasionado con la predicación y la defensa del Evangelio. Pero todos descansamos por encima de los hombres en la confianza que debe de estar puesta en el Dios que anticipa que su palabra es perfectamente eficaz. Gloria a Dios. Isaías 55:11 dice, así será mi palabra. Por favor, atiende a eso. Dios está diciendo a los hombres, atiende, así será mi palabra. Así es mi palabra y nunca dejará de ser así. Mi palabra que sale de mi boca no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquellos para los cuales la envío. Amén. Esto es una gran promesa. Yo me quedo tranquilo. ¿Sabes por qué? Porque da igual lo mucho que yo pueda decir, porque es más importante lo que Dios dice que lo que yo luego pueda decir. Y confío en que la palabra de Dios hará la obra para la cual es enviada. El apóstol Pablo al pastor Timoteo le escribe y le dice, escucha, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Gloria a Dios. Amén. Así que en este fin de semana yo tengo el deseo de que juntos traigamos nuestro corazón como una buena tierra que anhela recibir la semilla para que con prontitud poderle darle frutos al Señor. Creo que esa es la actitud correcta para exponerse a la palabra. Exponerse a la palabra no es un acto disciplinado para saber más, sino para amar a aquel que habla. Amén. Con el anhelo y el deseo, yo cada vez que me pongo a leer la palabra, ya sea que sea unos pocos textos o un buen tiempo de lectura de calidad, siempre le digo, Señor, permite que mis ojos te vean de una manera más clara, más correcta y quede enamorado de ti para responder con obediencia. Amén. Te aseguro una cosa, que si tú y yo nos preocupamos de tener esa actitud ante la lectura de la palabra de Dios, la lectura de la palabra de Dios será una experiencia nada más y nada menos que estar ante la voz de Dios.
¿Alguien ha estado ante la voz de Dios y salió como si no hubiese pasado nada? En el principio Dios abrió su boca y lanzó la palabra y el cosmos parió a toda la creación. Gloria a Dios. Permitidme esta introducción un poco larga, pero andando con mi esposa por la playa, que solemos hacerlo casi a diario, adoramos al Señor viendo la creación. Y vemos el ave que está por allí y mi esposa dice, es tremendo. Podía haber dicho Dios que del cielo salieran las aves, pero Dios puso una matriz en el océano y le dio un mandamiento. Amén. Y el mar no pudo hacer otra cosa que parir lo que Dios le había mandado y empezó a llenar los cielos de toda clase de aves. Amén. Y el fondo marino empezó a llenarse de todos seres vivientes, de toda la hermosura de la gloria de Dios y sus perfecciones mostrada en la capacidad creativa para mostrarle al mundo, yo soy así de hermoso, grande, glorioso e infinito. El otro día tuve una experiencia y es que mientras me bañaba y estaba así en esa actitud de adoración, hermano, me pegué un tragantón de agua salada. Porque a la misma vez que me lancé, estaba diciendo, aleluya. El ayuntamiento no me multó por poco, por llevarme media playa en el estómago. Esa debe de ser la actitud cuando nos presentamos delante del Señor. Y ahora también. Un culto, una reunión congregacional, un tiempo a solas con el Señor, no puede ser nada más y nada menos que eso, un encuentro con Dios. Ese es mi deseo, que este fin de semana, pues, a través de esta reunión, la reunión de mañana, juntos podamos ser esa tierra que abraza la semilla y que con prontitud, con gozo, con deseo y pasión, podamos darle, pues, fruto al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, yo digo siempre que no estamos ante un novelista y su novela. ¿A quién le gustan las novelas? Literarias. No estamos ante el cuentacuentos y sus cuentos, no estamos ante el escritor de cómics y sus cómicos superhéroes de cartón piedra. Estamos ante el Dios creador. Así que nuestro corazón debe de estar lleno de santa expectativa. Gloria a Dios. Deja que la mano de Dios te alcance y siga modelando y moldeándote a través del poder de su palabra. Yo quiero y yo lo necesito. ¿Y tú? Amén. Así que yo quiero exponer con vosotros estos 4 versículos y había pensado exponer hoy 2 versículos y el domingo poner los 2 siguientes y creo que voy a seguir con esa planificación. Amén. Si yo pudiese darle un título a la palabra que exponemos hoy es tu santificación solo es el resultado de una visión gloriosa del Dios de la gloria. Amén. Lo voy a volver a repetir. Tu santificación solo es el resultado de una visión gloriosa del Dios de la gloria. No hay santificación gloriosa sin un Dios glorioso. Amén. Le haré una pregunta de introducción. ¿Cuántas veces en tu vida has dejado de hacer algo por la falta de motivación para hacerlo? ¿Cuántas veces? O más bien nos hemos negado a obedecer alguna instrucción que para el que nos mandaba era una prioridad máxima, pero para nosotros, o nosotros respondíamos, pero ¿por qué tengo que hacerlo, no? ¿Te ha pasado alguna vez eso? Seguro que recuerda cuando los papás nos obligaban a meternos en la ducha después de un largo día de jugar a toda clase de juegos en la calle. ¿Nunca te obligaron a ducharte? A mí sí. Y mira, hermanos, jugamos al fútbol, a las peleas, esto ya no se ve, a las pedradas, sudados, llenos de churretes, manchados de chocolate del donut de la tarde, barro, arena y sangre de los roces que nos hacíamos a diario, o esas típicas manchas, yo las recuerdo en la ropa
del verdín de la hierba del campo, por arrastrarnos, por tirarnos, o incluso esas excursiones que hacíamos al campo y nos volvíamos los asesinos de todos los insectos y los reptiles que encontrábamos. Y allí hacíamos experimentos con las ranas y con los sapos y con las lagartijas. Yo no sé si tú has vivido esa época, yo sí, y era tremendo. Y cuando llegaba a casa mi madre quería que me bañase. Pero yo respondía, y seguramente tú también respondíamos con un sentimiento de incomprensión. ¿Por qué? Un sentimiento de injusticia. ¿Por qué tendríamos que ducharnos? Aunque en verdad, hermanos, ducharnos no era un deber, ducharnos era una necesidad. Amén. Hasta los cerditos que pasaban por nuestro lado se tapaban la nariz. No solo necesitamos ducharnos, desinfectarnos, echarnos lejía y hasta incluso ácido sulfúrico para quitarnos toda esa carga de bacterias que habíamos acumulado. Pero nosotros no nos sentíamos motivados a hacerlo. Siempre preguntamos por qué. ¿Cuántos han tenido esa experiencia? Pues déjame hacer el primer apunte. Necesitamos ser bañados y lavados diariamente con la santidad y la gloria de la palabra de Dios al mostrarnos un Dios glorioso que nos capacite para poder obedecer sus santos mandamientos. Les voy a dar varios textos. Jeremías 10:5 dice: no hay nadie como tú, oh Señor, grande eres tú, grande es tu nombre, poderoso. Primera de Crónicas 16:25 dice: porque grande es el Señor, muy digno de ser alabado, temible Él también sobre todos los dioses. El Salmo 96:4 dice: porque grande es el Señor y muy digno de ser alabado, temible en Él sobre todos los dioses. Ese era el Salmo 96. Y Crónica: tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. Necesitamos una visión bíblica gloriosa del glorioso Dios para que podamos responder con una obediencia a la santificación. Así que, ¿por qué es necesario obedecer el mandamiento? Porque el que envía el mandamiento es 3 veces santo, porque Él es el creador, porque Él es el dueño de tu vida. Él es el dueño de tu vida, quien te ha dado existencia y quien también te la sostiene. Amén. Hermanos, yo me espanto al ver un mundo que fue creado hace miles de años y sigue funcionando, sigue su orden, y me encuentro con los científicos que a veces dicen: ¿saben una cosa? El mundo tiene no sé cuántos millones de años, y la pregunta que había que hacerles es si ellos estaban allí. Y luego se atreven a decir: ¿saben qué? Conocemos el curso del mundo, el mundo se generó en el Big Bang, una explosión de átomos, chocaron entre sí y al final se creó todo este orden, pero la propia creación tiene su propia naturaleza, y de igual manera que un día de un átomo se produjo todo este universo, un día se volverá a concentrar todo en un átomo y el mundo colapsará. Se olvidan de que este mundo fue creado por un Dios, que Él es el único que tiene la autoridad para ponerle existencia y para ponerle fin. Así que este mundo no existe por sí mismo. El mismo Dios que lo creó, el mismo Dios que le dio mandamiento, es el mismo Dios que lo sostiene y lo sustenta. Alabado sea el Señor. Amén. Hermanos, la carta en la que estamos es una carta en la que el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu de Dios y lleno de una carga de amor pastoral, preocupado por la salud espiritual de la iglesia en medio de la persecución, escribe esta carta que tiene como fin
llevar ánimo a los hermanos que están en medio de una terrible persecución como resultado de una fe o de su fe en Cristo. Un pastor apasionado, preocupado, que sabe que los hermanos están en medio de una persecución y escribe una carta para enviarles la esperanza del cielo. La única esperanza que tiene motivo, Dios mismo. Amén. Déjenme hacer un paréntesis y levantar la voz a favor de tantos hombres de Dios fieles que Dios ha puesto a cuidar el rebaño. La única gran preocupación de los verdaderos siervos de Dios es la salud espiritual y la comunión verdadera con Dios de los hermanos que pastorean. ¿Quieren discernir entre un hombre de Dios y un lobo vestido de oveja? ¿Quieren saber en todo momento si les está pastoreando un jornalero de Dios o un ministro de las tinieblas? Es fácil descubrirlo. ¿Saben por qué? Porque de igual manera que el apóstol Pedro, lleno de la carga por los hermanos, de su crecimiento, de su salud espiritual, escribe esta carta, Dios ha dejado en esta tierra y sigue llamando a hombres, y es nuestra oración, la vuestra también, rogarle al Señor que siga enviando obreros a su mies. La manera más fácil de descubrir es que los siervos de Dios se desgastan trabajando para guiar a los pies del Señor al rebaño, exhortándoles a la santidad, a la obediencia de las Escrituras, llevándoles a atesorar y deleitar a Dios con todo su corazón. Ese es lo que define a un verdadero siervo de Dios. Los pastores falsos demandarán que usted se desgaste en que ellos sean más y más honrados y servidos, aprovechándose del rebaño para sus propios fines ególatras, de fama, de ganancia deshonesta, sin ningún interés en la salud espiritual del rebaño, con un falso evangelio centrado en los hombres, en los que aún el propio Dios debe de convertirse en nada más y en nada menos que un servidor esclavizado de los deseos, esclavo de los hombres. Quiera Dios, hermanos, que todos nosotros sepamos discernir, valorar, honrar, someternos a la palabra de Dios que es traída, que es enseñada e instruida por siervos de Dios comprometidos, que el final de todo eso es que amando a Dios, aman también al rebaño. ¿Son ustedes conscientes de qué clase de ministro les está ministrando aquí? Oren. ¿Saben qué? Le voy a contar algo en secreto. No hay hombres grandes. No existen hombres autosuficientes. Ustedes ven al pastor aquí predicando y enseñando, apasionado, y pareciera que el mundo no le afecta, pareciera que la carne no le afecta, pareciera que no tiene problemas o pareciera que no es de este mundo. Nada más lejos de la realidad. No existen hombres grandes, existen hombres muy pequeños con un Dios todopoderoso que los cuida. Amén. Pero les dejo una responsabilidad que ya tienen. Oren, clamen, pidan al Señor. Mire, ustedes no pueden hacer algo más necesario por su pastor que estar delante del Señor clamando por su vida, para que sea lleno del deleite de Dios y su palabra, apasionado por la persona de nuestro Señor Jesucristo, para que pueda hacer la labor para la cual los siervos de Dios son enviados. Esa es la identidad del apóstol Pedro, esa es la preocupación del apóstol Pedro, esa es la razón por la que Pedro escribe esta carta. Amor por Dios y amor por el rebaño. Amén. Tienen que saber, hermanos, que los falsos maestros no son, ¿cómo te diría? No son unos pobres hombres, no son unos, no encuentro la palabra objetivo ahora mismo,
no son unos pobrecitos ignorantes que no son culpables de nada. La Biblia nos enseña en Corintios, 2 de Corintios 13, 11, 13 y 16, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño también sus ministros se disfracen de ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ustedes deben de discernir entre lo que es un siervo de Dios y lo que no es un siervo de Dios. ¿Para qué, hermanos? Para que ustedes sean esa tierra que cuando la palabra se lance, ustedes puedan ver a un hombre débil siendo utilizado por el Señor para lanzar la palabra que viene a limpiarnos, la palabra que viene a edificarnos, a redarguirnos, a entristecernos para arrepentimiento, con el único resultado de nuestra santificación. Amén, hermanos. Pedro es el autor de esta carta. Todos conocemos, hermanos, que Pedro es el pescador. Pedro es el que deja todo, deja a su padre remendando las redes y sigue al Señor. Es el mismo que salió del bote e intentó caminar sobre las aguas y lo logró por un tiempo. Y luego, quitando su mirada del Señor, arruinó la experiencia. ¿Cuántas veces nos pasa eso a nosotros? Amén. Tenemos esa tendencia que en medio de la bendición volvemos a bajar la mirada y empezamos a ver las circunstancias como más poderosas que el propio Dios. Pero este Pedro es el que dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él es quien acompañaba a Jesús juntamente con Juan y con Santiago a la oración, al monte de la transfiguración, también al monte de los olivos, donde vieron al Señor Jesús llorar, al Señor Jesús diciendo: Padre, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Este es el Pedro, pero recuerden, este es un Pedro que aprendió a hacerse a sí mismo pescador, manejando redes desde pequeño al lado de su padre, casi autosuficiente, y llevó esa falla de su carácter hasta casi no, hasta que Jesús, habiendo sido apresado, estando allí en aquel patio y él en aquella lumbre, aquella candela, o dilo como aquel fuego, fue llevado a ser probado en su fe. Y aunque era un hombre que creía en sí mismo, era a la vez un hombre muy temeroso. Y el temor fue la prueba que le venció. Amén. Negó al Señor en 3 ocasiones. Quiero decir eso para que también luego valoréis que Jesús es el que después de resucitado envía a que le digan a la iglesia, a sus discípulos y a Pedro. Los llama y cuando se encuentra con él le hace vivir aquella experiencia de una manera diferente. Pedro, ¿me amas? ¿Me amas, Pedro? Pedro, ¿me amas? Y aquellas 3 ocasiones donde Pedro tuvo que responder a Jesús acerca de su amor por él, fue como la medicina que le ayudó a enfrentarse a sus temores para que nunca más hiciera lo que hizo. A partir de ahí, Pedro se levantó en aquel día, predicó el evangelio de una manera poderosa después de que Cristo hubiese resucitado, lleno del Espíritu, y 3,000 personas vinieron al encuentro con el Señor. Arriesgó su vida hasta el punto de que murió de una manera martirizada, como dice la tradición, boca abajo para la gloria del Señor. Amén. Así que quiero que sepa que el apóstol que escribe esta carta a los que están siendo perseguidos, a los que lo han perdido todo, los que están en riesgo, los que están llenos de temores, es un hombre que también estuvo en una ocasión en esa situación, lleno de temores ante el riesgo, huyendo y siendo perseguido, y un día aprendió que solo hay uno que verdaderamente es de fiar. Te lo voy a volver a repetir. Solo hay uno
que verdaderamente y perfectamente es de fiar. Nuestro Dios es fiable. ¿Cuántos dicen amén? Nuestro Dios es fiable. Fíale al Señor toda tu vida y todo tu corazón, y Él es el único que jamás te fallará. Él ha dicho: yo estaré contigo todos los días. ¿Cuándo? Todos los días. Yo no te dejaré como otros. Yo no te desampararé como otros. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin. Yo no sé si hay alguien que está pasando en este momento prueba, persecución, momentos de riesgos o de temores, y que está siendo tentado a bajar la mirada, a ver su circunstancia y abandonar su fidelidad a Dios, porque es como que dijera: ahora no tengo tiempo para Dios, ahora no tengo tiempo para esto, debo de preocuparme por mis circunstancias para arreglarlas. Fíate de Dios con todo tu corazón. Amén. Y el que prometió estar a tu lado nunca te abandonará. Gloria a Dios. Así que este autor es alguien convencido de que cuando llegan las dificultades, como he dicho antes, solo hay uno que es digno de completa confianza. Hermano mío, dejemos de pelear contra nuestro vano ego que nos engaña haciéndonos creer que somos autosuficientes. Amén. Te daré un par de versículos para humillar nuestro orgullo. Lo necesitamos. Yo dije que necesitamos una visión gloriosa de un Dios glorioso. Hechos 17:22 dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba escrita esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Aquí viene el anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de ninguna manera y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Ese es Dios. El autosuficiente, el autoexistente, el eterno, el que todo lo puede, el que todo lo sostiene, el que da vida a todos. Ese es nuestro Dios. Por eso necesitamos una visión más alta, más amplia, más gloriosa acerca de Dios, para que nuestra obediencia sea una obediencia que le glorifique. Un texto más, Salmo 50:10. Porque mía es toda bestia del campo, y los millares de animales en los collados, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Sí, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Él envió e invocó en el día de la angustia, invócame en el día de tu angustia y te libraré y tú me honrarás. Gloria a Dios. Dios es el que da a todos. Dios es el dueño de todos. A veces oramos y pareciera que le estamos informando a Dios: Señor, tú sabes que yo estoy pasando. Señor, tú te has dado cuenta. Señor, tú no sabes mis necesidades. Señor, tú sabes que yo no puedo. Señor, verá, un momento, ¿me puedes atender? Porque parece que estás despistado. No, hermanos, nuestro Dios es el Dios soberano que rige desde su trono con toda completa autoridad esta tierra, que pone orden y que pone su mano allí donde todos nosotros la necesitamos para sostenernos, para proveernos y sobre todas las cosas para guiarnos y salvarnos hasta el fin. Alabado sea el Señor. Amén. ¿Cuál es la audiencia? La audiencia, la hemos leído, son esos elegidos que están en la dispersión, que están
siendo apuntados con el dedo, que están siendo acusados, que están siendo metidos en la cárcel, están siendo asesinados. Y lo que está pasando es que la iglesia ha sido acusada falsamente, al parecer por el emperador Nerón, de haber metido fuego a Roma. Y es llamativo, hermanos, que un emperador que lo tiene todo, pero no tiene a Cristo, en verdad no tiene nada. Amén. Nerón, en la más absoluta de las vanidades, dice que buscaba encontrar significado en construirse edificios magníficos en el que mostrar cuán poderoso y grande creía él que era. Y cuando ya no hubo espacio para seguir construyendo, metió fuego a Roma para destruirla y poder seguir construyendo edificios que le dieran sentido. Así, hermanos, que cuando la iglesia es acusada de manera falsa y fueron esparcidos, dice la Biblia que fueron esparcidos por el Ponto, por Capadocia, por Bitinia, lo que ahora se conoce como Turquía. Así que déjame decirte una cosa y alzar la voz en cuanto a la experiencia de el emperador. Jesús dijo, el que beba de este mundo, ¿qué dijo? Seguirá teniendo ¿qué? Sed. El problema de Nerón no eran los edificios, el problema de Nerón era la insatisfacción en el alma por haberse encorvado a sí mismo en adoración y servicio para su propia gloria y encontrar el más absoluto y descorazonador vacío con el cual nunca podría tener satisfacción. Amén. El que beba de este mundo seguirá teniéndose. Y Jesús hizo un anuncio, pero el que beba del agua que yo le doy, de su interior correrán ríos de agua viva. Me impactó el anuncio de nuestro Señor Jesús en el último y gran día de las fiestas. En el último día de la fiesta todo el mundo está satisfecho. Jesús se levantó y dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. Ahí está la mala noticia y la buena noticia del Evangelio, porque lo que les está diciendo es que vuestra verdadera situación y experiencia de vida es sed en el alma, insatisfacción y fracaso total, que no puede ser resuelto de ninguna de las maneras. Esa es la mala noticia, y por mucho que hagas, no habrá quien te sacie el alma. Y si me porto bien, la Biblia dice que las mejores de nuestras obras son como un trapo de inmundicia. ¿Y cuál es la razón? La razón es el incumplimiento del mayor de los mandamientos bíblicos. Amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo tu ser. Jesús dijo, el que no me ama a mí más que a padre, hijos, hermanos y su propia vida no puede ser mi discípulo. ¿Cuál es entonces la solución? La solución no es amar a este mundo, la solución no es amarte a ti mismo, la solución no es portarte bien. No hay algo que tú puedas hacer para solucionar tu verdadera situación de fracaso que el Evangelio te muestra en cuanto a tu verdadera maldad. No amar a Dios. El dilema se resuelve en que Dios envía a su Hijo amado Jesús. Toma naturaleza humana. Amén. Carga con nuestra responsabilidad. Va a la cruz como un maldito aún siendo inocente para sufrir el castigo que su pueblo merecía. Y así es satisfecha la demanda de la justicia de Dios en el cielo. Y es que por eso nosotros hemos sido rescatados, salvados y perfectamente satisfechos. Amén. Amén, hermanos. La razón por la que los hombres viven en ansiedad de tener, poseer y no son nada ni tienen nada es porque solo Dios es la única posesión, es el único ser que puede llenar verdaderamente todo tu corazón. Efesios 2:12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa es la verdadera situación de aquellos que no tienen al Señor. Jesús dijo, venid a mí los cargados y cansados. Esa es vuestra experiencia y esa es la experiencia de Nerón.
aunque quiso llenar su corazón con tantas cosas, la experiencia fue un fracaso tremendo al sentir y experimentar el vacío en su alma, porque llenándolo de cosas no tenía nada. Una pregunta: ¿estás intentando llenar tu corazón de un montón de cosas? ¿Estás buscando significado? ¿Estás buscando satisfacción en este mundo y le echas la culpa a tu primo, a tu padre, al trabajo, a tu altura, al color de tu piel, al lugar donde naciste? Resuelve el problema. No son esas las razones. La única razón es que si Dios está, tu alma está saciada, y si Él no está, lo único que hay es sed en el alma. Amén. ¿Hay alguien que tenga aquí sed? Venga a Cristo y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Él está escribiendo a personas que les llama expatriados de la dispersión, y les identifica como personas elegidas y escogidas. Y esto es necesario, que el que está siendo perseguido, que parece que todo está en las manos del enemigo, que todo lo ha perdido, y ahora qué pasa, y soy el resultado de la mala suerte. El apóstol Pedro les recuerda que ellos no están a expensas de la mala suerte, no están a expensas de sus enemigos. Ellos han sido elegidos por Dios antes de la fundación del mundo con un propósito: ser el pueblo de Dios. Amén. Ser el rebaño de Dios. Amén. Que vivirán en esta tierra para la gloria y honra de su nombre, pero que tienen un fin ya predestinado: la gloria de la presencia eterna con Dios. Amén. En el versículo 2 se les califica, pero tienes que entender esto. Dice el versículo 2: según la presciencia de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, la obediencia de Jesucristo y la aspersión de su sangre. Dios el Padre, Dios el Espíritu, Dios el Hijo, elegidos por obra trinitaria, hermanos, elegidos por voluntad de la Trinidad. El pueblo de Dios, hermanos míos, no es el resultado de la buena o la mala suerte. El pueblo de Dios es el resultado de la elección divina, libre y soberana de Dios, que eligió antes que existieras, que existas. Y cuando existes y naces como depravado, Él elige salvarte, rescatarte, perdonar tus pecados y glorificarte para la gloria del Señor. Alabado sea el Señor, hermanos. ¿Ves que el apóstol Pedro constantemente les está llevando a una imagen gloriosa de un Dios glorioso y sus obras? El pastor Piper dice: esta es una carta saturada de Dios, y él quiere que experimentemos una vida saturada y embelesada por Dios. Amén. Es una carta llena de la esperanza venidera para una esperanza en el presente, una esperanza presente para una esperanza venidera. Miren, el versículo 4 dice: para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. En el versículo 5 dice: para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros. Y el 9 dice: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Cuánto necesitamos, hermanos, venir a la palabra de Dios y que la palabra de Dios extienda la mano y tome nuestra cara y la eleve a Dios? Para que no seamos tan gobernados por las circunstancias, por lo que me pasa ahora, por lo que no tengo, por lo que parece que me viene. Recuerda, hermano, hay un Dios en los cielos que ha tomado una decisión, y lo que Él quiso hacer, lo ha hecho. Amén, hermanos. Pero el apóstol también quiere que ellos, él les llama expatriados, exiliados. No está exento el apóstol de dónde están y por dónde están pasando. Alguien dijo que expatriados y exiliado es como un extraterrestre en la tierra. De alguna manera somos los ETs de Dios, que viven en un lugar que no es su casa. Y esto, hermanos, hay que tener conciencia y asegurarlo como verdad en nuestro corazón.
esta no es nuestra casa. No hemos sido traídos a la existencia para hacer, vivir y entregarnos a una vida aquí. No es su casa, con un lenguaje diferente, con valores diferentes, incluso alguien dijo con vestimentas diferentes. Amén. Simplemente podíamos encerrarlo que el pueblo de Dios no está del todo en su casa, son extranjeros y exiliados. Filipenses 3:20 dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Efesios 2:19 dice, así que ya no sois extranjeros ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois ciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. En primera de Pedro 2:11 dice, amados, os ruego que como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten en el alma. Hebreos 13:11 es una declaración preciosa. Dice, todos estos murieron en fe sin haber recibido la promesa, pero habiéndolas visto, aceptaron con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. 1 Pedro 1:17 dice, y si invocáis como Padre al que imparcialmente juzga toda la obra de cada uno, conducíos en temor durante todo el tiempo de vuestra peregrinación. Una más. Mas vosotros sois, este es el texto clásico, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hermanos, ¿vivimos bajo esa conciencia? ¿O perdiendo esa conciencia, o siendo esta conciencia débil? No vivimos como extranjeros, no vivimos como extraños, nadie nos reconoce como los etés de este mundo, sino que pareciera que somos o hemos vuelto a ser ciudadanos de esta tierra. Extranjeros, sepa usted y asegure su corazón en esta verdad. Usted, si ha nacido de nuevo, es un extranjero. Es un extraño en esta tierra. Estamos de paso. Nuestra ciudadanía no está aquí. Está en el cielo. Apunte, hermanos, en su corazón, en sus actos, en su entrega, en su agenda esta verdad. Yo soy un peregrino que estoy aquí de paso para ser purificado por el Señor, por su palabra, por su trato, por la experiencia, por la prueba como ellos. Pero mi ciudadanía es la presencia del Señor. Amén. Y es por esa razón que son perseguidos. Juan dice, ya no llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os llamaré amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él los dé. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Esa es la razón de por qué están siendo perseguidos. Sí, están siendo probados como el oro. Dios está tratando con sus vidas para que aprendan a depender de Él y puedan ver un Dios glorioso, pero aún en eso están siendo perseguidos porque son extranjeros, porque no pertenecen a este mundo, porque son de otro linaje y de otra semilla o de otra simiente. Son el pueblo de Dios. Alabado sea el Señor. Ese argumento está por toda la carta del apóstol y lleva a los hermanos a la conciencia de su verdadera identidad para provocar en ellos una respuesta correcta. 1.
Ustedes son, 2, por lo tanto deben de vivir de manera apropiada en su nueva identidad, y esa vida es una vida como santa. Amados hermanos, es falso que hayamos entendido cómo debemos vivir si primero no sabemos en verdad quiénes somos. El vivir es el resultado de quién soy. Amén. Debemos de entregarnos a la Escritura para que la revelación de la palabra me enseñe y me ayude a atesorar la verdad de quién soy. Y eso será, hermano, el ánimo suficiente para vivir como debo. Amén. Bueno, el apóstol da 3 mandamientos, pero da 3 mandamientos después de darle un montón de razones de gracia. En el versículo 1 les dice, ya que Dios te eligió. En el versículo 3, ya que Dios te ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. En el versículo 4, puesto que Dios os guardó una herencia imperecedera, sin mancha e inmarcesible. En el versículo 5, ya que Dios te protege a través de la fe para que no pierdas esa herencia. En el versículo 6 y 7, dado que Dios está refinando tu fe con fuego para que reciba alabanza y gloria y honor. Y en el versículo 8, ya que estás nadando con los golpes del amor, la fe y el gozo en Cristo. Versículo 10 y 13. Ya que los profetas y los ángeles están de puntillas para ver todo lo que la gracia de Dios va a hacer en tu vida. Todas esas razones de gracia son las razones contundentes, como aquella madre que nos tomó en ese día de juegos, de suciedad, y que nos dijo, ahora toca ducharte porque estás manchado. La Biblia nos da razones suficientes, el apóstol Pedro les da razones suficientes para que puedan entender cómo deben de vivir conforme al mandamiento. ¿Por qué debes de vivir una vida santa? Por toda la gracia que Dios ha desatado sobre ti. Hermanos, puedes decir conmigo, y si pusiésemos aquí un blog para apuntar todas las bendiciones que hasta ahora has disfrutado de la mano del Señor, son incontables. Miren, hermanos, yo recibí la palabra del Señor cuando tenía 12 años, ahora tengo 49. ¿Tú sabes cuántas veces, hermano, he sido tentado? ¿Cuántas veces he sido perseguido por el mal? ¿Cuántas veces se han generado en mí los deseos malvados? ¿Cuántas veces me he sentido desanimado? ¿Cuántas veces he podido abandonar este camino? ¿Cuántas veces he podido dejar de seguir a Cristo? ¿Tú sabes cuántas veces ha ocurrido eso en tantos años? Pero la mano de Dios ha sido fiel. Amén. Amén. ¿Quién te cuidó? ¿Quién te sostuvo? ¿Quién siguió convenciéndote en tu fe? ¿Quién te defendió ante tus maldades externas, internas, venidas y por haber? ¿Quién lo hizo? ¿Quién ha guardado tu corazón hasta ahora que se debiera de haber vuelto a podrir una vez más? La gracia de Dios no ha dejado de extenderse. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Me sorprende para algunos que Dios tenga que estar probándole que le ama día a día. Necesitamos hacer cuentas. Primero la Escritura dice que en esto Dios ha mostrado su amor por nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero ¿qué te faltó de su gracia? ¿Saben una cosa? Nadie en el infierno podrá acusar a Dios de que le faltó su gracia. Ni aun los más horribles impíos que han disfrutado y disfrutan de la gracia común de Dios, sol para todos, agua para todos, tierra para todos, vida para todos, oxígeno para todos, risas para todos. La gracia de Dios no ha dejado de mostrar la gloria de su amor. Me enardece a veces perdonarme, lo digo por mi propio corazón. Como hay
personas que después de haber seguido en la iglesia no sé cuánto tiempo, le dan la espalda al Señor y luego y empiezan a darte razones. Es que, asque, isqui, osco, uscu. Amén. Cuenta las bendiciones de Dios. Amén. Que han sido desde la eternidad hasta la eternidad. Perdonad que abunde en esto, pero el apóstol Pablo, haciendo una declaración de la secuencia de salvación, él dice: a los que antes conoció, a estos también que predestinó, y a los que predestinó, a estos también, y a los que llamó, a estos también que hizo, justificó, y a los que justificó. Eso dice: al que yo tomo de la mano desde la eternidad antes que exista, no le suelto hasta llevarle a mi gloria. El apóstol Pablo, de una manera gloriosa, dice: ¿sabes qué? Te lo digo en andaluz: no hay quien me separe del amor de Cristo. Se puede juntar Almería, Hungría y Estados Unidos, los demonios, las huestes y quien tú quieras. Ni el presente ni el porvenir, ni lo alto ni lo profundo. No hay nadie, no hay nada que me pueda separar del amor de Cristo, porque esto no tiene que ver de cuánto yo amo a Dios, sino de cuán perfecta me ama a mí Dios. Cuán perfectamente. Amén. Gloria a Dios. Dios es el primero en la acción soberana para salvar. Yo voy a correr porque ya un poco. Hay dos mandamientos que son, tres mandamientos. Uno es: ceñíos, ¿sí? ¿Qué dice? Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. El segundo es ser sobrios. Y el tercero, ¿cuál es? Esperar en la esperanza que os está guardada cuando Jesucristo venga. Amén, hermanos. Si quieres disfrutar de la esperanza eterna, ciñe los lomos de tu entendimiento. Porque si no ciñes los lomos de tu entendimiento, estarás obstaculizado para disfrutar de esa esperanza eterna. Literalmente significa apretar, ceñir, oprimir, estrechar. Se refiere a apretar un cinturón, amarrar una cuerda, asegurar algo en el borde. Es para los romanos lo utilizaban esta acción para ir a la guerra. En tiempos antiguos este concepto se refería a ceñirse la túnica, y si una persona quería moverse con mayor rapidez y facilitar su movilidad, solía levantarse los bordes de la túnica y engancharlos al cinturón. Lo primero que un soldado romano hacía antes de dirigirse a la batalla era ponerse el cinturón y atarse la túnica a fin de que sus bordes no le obstaculizaran la eficacia de su combate. Ceñirse la túnica indica que el soldado había tomado en serio la preparación para la vida y la muerte y el combate mano a mano. Pedro está diciendo que los creyentes deben asumir el mismo enfoque en su vida cristiana. Ceñir. Metafóricamente, Pedro aplica este proceso al entendimiento, insta al creyente a tirar de los bordes, los cabos sueltos de sus vidas, lo que quiere decir disciplinar los pensamientos. Amén. ¿Y cómo disciplina uno sus pensamientos? ¿A qué se refiere el apóstol? La respuesta es la verdad. ¿Cómo ciñe uno los lomos de su entendimiento? Ceñir los lomos del entendimiento, amarrarse bien el cinturón, agarrarse y apretarse fuertemente con la verdad del Evangelio. La esperanza surge cuando nuestras mentes están ceñidas a la verdad y activas en la verdad. Dios es por esto las dos razones. Uno viene del siguiente versículo. No os conforméis, dice el apóstol, a vuestros pasados deseos que eran vuestra ignorancia. Vuestros antiguos deseos llevaban a la ignorancia, la razón por la que alguna vez fuimos guiados por todo tipo de concupiscencia en lugar de ser guiados por la esperanza de la gracia, es porque nuestra mente estaba en la más absoluta de las ignorancias.
Entonces, si queremos que la esperanza florezca en nuestro corazón, debemos ceñir los lomos de nuestra mente a la verdad en lugar de ser ignorante. ¿Cuánto tiempo dedicamos a eso? A tomar mis deseos y amarrarlos con la verdad. Amén. ¿Cuánto tiempo utilizamos para sustituir nuestras mentiras y nuestros deseos malvados por la verdad de la obra gloriosa de quién es Dios, de cuál es su voluntad? Y eso me llevará a aprender cómo debo de vivir. Debo de ceñirme en eso para discernir entre lo falso y lo verdadero, lo santo y lo inmundo en mi propia vida. Las intenciones, el por qué hago lo que hago o por qué no hago lo que no hago. Efesios 6:14 dice: estad pues ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y creo que sería plenamente fiel al significado de Pablo. Estad pues en esperanza, habiendo ceñido vuestros lomos con la verdad. Ceñid la mente con la verdad. Dejarla estar activa en la verdad es el medio para mantener la plena esperanza de la gracia de Dios. Así que el primer mandamiento secundario de Pedro es: ciñe tus lomos con la verdad. Qué gozo, hermano, poder venir cada domingo. Qué gozo sentarme. Bueno, yo cada domingo soy el que predica, pero qué gozo visitar a alguien. Me gozo cuando alguien está exponiendo la palabra. ¿Saben qué? Me gusta buscar en internet a predicadores comprometidos con la verdad. Me gusta sentarme temeroso porque digo, verás tú, va a sacar la verdad, la va a sacar a paseo y va a descubrir cosas de mi corazón. Pero yo necesito que la verdad purifique mi corazón y necesito abrazarla y ceñirla a mi vida cotidiana. Y allí la verdad me habla acerca de cómo vivo, de lo que hago, de cómo pienso, de cómo utilizo los beneficios y la gracia de Dios que están bendiciendo mi casa. Apunto una cosa, ¿no te das cuenta que el único que no se da cuenta que está en una horrible situación de amargura, vacío, sed, catástrofe personal es el perdido porque ama la mentira? Amén. Necesita oír la verdad. Necesita enfrentarse a la verdad. Pero en eso es muy visible. Cuánto más nosotros, hermanos, que amamos la verdad, que somos el resultado de la palabra de verdad lanzada por el Señor para rescatarnos y salvarnos, para que la verdad sea la prioridad de nuestra vida. Amén. Romanos 15 dice: porque las cosas que se escribieron antes para vuestra esperanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. Ojo, una vida no está saturada de la verdad, o una vida que no está saturada de la verdad de las Escrituras en su vida cotidiana, es una vida de falsa es que no lo veo bien. Una vida que no está saturada de la verdad de las Escrituras en su vida cotidiana es una vida de falsedad cristiana para su cotidiana verdad. Una vida que no está saturada de la verdad de las Escrituras en su vida cotidiana es una vida de falsedad cristiana, y esa es su continua o cotidiana verdad. Si no hay verdad, hay mentira. Amén. Y sabe una cosa, una vida vivida en la verdad de las Escrituras revela de una manera contundente que ha abrazado la verdad. Una vida que no ha abrazado contundentemente la verdad continuamente contará sus mentiras. Amén. Hermano, es la diferencia entre un vivo y un muerto. Es la diferencia entre un regenerado que ha sido resucitado de la tumba y otro que solo todavía vive dentro. Es la diferencia entre uno que ama lo santo, uno que ama al Dios de los cielos y su palabra, y otro que se sigue amando a sí mismo y las mentiras de este mundo. ¿Cuánto de verdad hay en nuestro cristianismo? Cuánta verdad hay en nuestro cristianismo es el resultado de cuánta verdad amamos de las Escrituras. Amén.
Segundo mandamiento, estar sobrios. Estar sobrios para tener esperanza. El otro mandamiento secundario, 1 de Pedro 1:13. Manténganse sobrios en el espíritu. Literalmente simplemente dice, estando sobrios, espere plenamente. La sobriedad mental y espiritual es un medio para esperar en la gracia. ¿Qué significa eso en la vida real? Bueno, hermanos, estar sobrio es lo contrario de estar borracho. Y cuando uno está borracho, pues uno no es dueño de sus decisiones, ni de su pensamiento, ni puede responder a lo correcto. Amén. La pregunta que yo le hacía a los hermanos de la iglesia es, ¿y tú de qué estás borracho? ¿Qué sueles beber que te impida estar consciente de un Dios glorioso y la gloria de su voluntad? ¿Qué es lo que te emborracha hoy? ¿Internet es lo que te emborracha? De ahí que estás impedido para entregarte y atesorar la verdad. Porque estás ante o tras las mentiras del entretenimiento de este mundo. Y eso es una mentira. Amén. ¿Qué es lo que te emborracha? Los vicios sexuales de este mundo. El diablo sigue engañándonos, ofreciéndonos como la panacea de la solución a nuestros deseos, mostrándonos lo pervertido. Cuando uno está detrás de esas cosas, su corazón está cerrado a la verdad. ¿Y saben qué? De igual que no se puede amar a dos señores, no se puede atesorar la mentira y a la misma vez la verdad. Necesitamos gente sobria. Amén. La iglesia más que nunca en este momento necesita ser una iglesia sobria. Una iglesia que no se deja embelesar por las mentiras de este mundo. Una iglesia que no se deja llevar, engañar por los ofrecimientos falsos de este mundo. Una iglesia sobria que se dedica a Dios, su palabra y la obra de llamar a los perdidos al arrepentimiento. Una iglesia sobria que dedica su tiempo, su economía, sus fuerzas, su amor, su casa, su coche, yo qué sé, hermano, todo para la gloria de Dios, enfocados de una manera correcta en vivir para la gloria de Dios y que eso tenga fruto. Muchas almas puedan venir a los pies del Señor. La gloria de Dios sea contada a todo el mundo. Amén. Ese es un medio de gracia por el cual nosotros podemos esperar en esa esperanza que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. No voy a abundar en eso. ¿Eres sobrio o borracho? No las dos cosas. Amén. Le doy gracias al Señor que existen hombres de Dios, mujeres de Dios, que son el medio de gracia de su casa, que se dedican a luchar para que en su casa, en su matrimonio, con sus hijos, haya sobriedad. Y el sobrio dice, Dios primero. Amén. Amén. Termino, hermanos. Pero vamos a terminar con la traca final. Ponga toda su esperanza en la gracia que le será traída por la revelación de Jesucristo. Hermanos, no podemos olvidar que nuestros hermanos a los que fueron escrita esta carta son hermanos perseguidos. ¿Saben qué? En verdad lo han perdido todo. Ponte en sus zapatos. Han perdido todo, han sido echados de sus casas, de sus hogares, han perdido el trabajo, no saben cómo le van a dar de comer a sus hijos. La situación es una situación muy grave. ¿Por qué una carta de esperanza? Porque en medio de esa situación, la esperanza está en riesgo. El hombre pierde la esperanza. ¿Qué cosas? Solemos perder la esperanza cuando solemos perder la seguridad en esta vida. ¿Sí o no? Debemos de saber que ha sido escrita para ellos. Y el apóstol le dice, pongan toda la esperanza en la gracia que les traerá cuando se... Mira, ¿saben una cosa? El apóstol Pedro le está diciendo, ¿saben una cosa? Aunque han perdido todo lo material que es perecedero, de ahí la herencia que no se pierde, que es inmarchitable, en verdad ustedes, en vez de perder, lo han ganado todo. Amén. Hermanos,
lo que el apóstol Pedro les está llevando a poner el valor en lo que verdaderamente vale. Gloria a Dios. Poner el corazón en aquello que verdaderamente es la riqueza presente y futura de su vida. ¿Cuál es? La esperanza de Cristo. Cristo vendrá, y cuando Él venga, hermanos, traerá consigo todas las bendiciones y promesas que un día a todos nos hizo. ¿Por qué debo de santificarme? ¿Por qué debo de ceñir los lomos? ¿Por qué debo de estar sobrio? Porque soy la novia que está esperando que el esposo venga a recoger a su iglesia. Porque soy la virgen que tiene que tener la lámpara llena de aceite para cuando llegue el esposo. Porque soy la esposa que se mantiene limpia, sin mancha y sin arruga para el día de la boda. Porque hay algo más importante que lo que ocurre en la tierra. Hay algo más importante que lo que ocurre en mi cuenta bancaria. Hay algo más importante que lo que ocurre en mi vida física, salud o falta de ella. Hay algo más importante si los demás me quieren o no me quieren. Hay algo que tiene la importancia central y prioritaria. Dios. Yo termino. Soy un mal predicador, lo confieso. Tengo que decir una cosa, yo me he enfrentado en mi experiencia pastoral. Yo hace muchos años que conocí el Evangelio o recibí la palabra. Y yo viví un tiempo donde los creyentes eran sobrios. Los que ya mucho tiempo en el Señor lo saben. Donde el Señor era el centro. Donde entregábamos todo por el Señor. Donde nuestra agenda era Dios y Dios. Amén, donde nos reuníamos a estudiar la palabra y no había reloj. Yo recuerdo que hacíamos 6 cultos a la semana, incluido estudios, oraciones congregacionales y oraciones en la casa. Y luego nos llamábamos por teléfono para decir, hermano, ¿te vienes a orar a casa? Porque el corazón del pueblo de Dios estaba en una situación de esperanza. Todo el mundo te decía lo mismo, Cristo viene. Hermanos, y es verdad que eso ha sido tomado de una manera superficial y engañan a la gente, y estamos hablando de iglesias que no tienen sana doctrina tampoco en eso. Pero eso no significa que Cristo no vaya a venir, eso no significa que el Cristo viene no sea nuestra esperanza. Y Cristo viene significa cuídate. Cristo viene significa vivamos para Él mientras que el Señor viene. Cristo viene significa hagamos la obra de Dios, hermanos, y le predicábamos, yo que sé, a todo el mundo. Al diablo cogíamos de la oreja y le predicábamos el evangelio. Porque era una iglesia llena de la esperanza en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo no digo que la iglesia de ahora no espere de esa manera, pero sí puedo decir en mi experiencia que el fulgor ya no arde como antes. Y yo quiero llamarles hoy, hermanos, como decía el apóstol Pablo, por las misericordias de Dios. Renovemos nuestra esperanza, hermano. Amén. Amén. Renovemos nuestra esperanza, nuestra actitud en la espera, nuestra confianza en el Señor. El que dijo que vendría, vendrá y no tardará. Amén, hermanos. Y no se alarga el tiempo es corto. Cristo está a las puertas. Y eso significa que debemos de tener temor en nuestro corazón, que debemos de santificar nuestras vidas, debemos de ceñir nuestra mente en el entendimiento de la verdad y debemos de ser sobrios esperando la esperanza que vendrá cuando Cristo venga. Todo ojo le verá. Lee Apocalipsis y te quedas espantado. Ves a los ángeles aplaudiendo y los caballos y el ejército de Dios viniendo para traer justicia a la tierra y para llamar a la esposa y levantarla en medio del mundo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, yo veía como si entrabas a una casa y la persona tenía fotos de ídolos y no sé qué, la gente los tiraba. Y la gente ponía su coche.
y de una manera que no era legal. Íbamos 7 en un coche o 8 para predicar el evangelio a la casa de no sé dónde. El Señor nos perdone, nos perdonó, nos perdona. Pero lo hicimos. Amén. Y cogíamos el dinero, hermano, y el dinero no tenía ese lugar en nuestro corazón o en el corazón que... Uy, es que no quiero decir cosas. Era para Dios. Amén. Y no nos pesaba ni la lluvia, ni el viento, ni el que tenía hijos y el que no los tenía, y el que estaba enfermo o el que estaba sano. Todo el mundo estaba deseoso de servir. Un gozo que te llevaba a esperar al Señor de una manera correcta. Pero cuando la comunión con el Señor está estorbada y estamos llenos de borrachera, cuando nuestra mente está dispersa, pensando aquí y allí, dedicándonos a otra cosa, nos olvidamos de lo más importante: Cristo viene. ¿Cuántos dicen amén? Le ruego al Señor que Él renueve hoy por el poder de su palabra tus anhelos, tus deseos, que imponga esta disciplina en tu corazón. ¿Sabe qué es lo que me toca? No tener excusa. Ellos estaban perseguidos, lo habían perdido todo, y el apóstol Pablo no le está diciendo: ay, pobre mis hermanos, ¿saben qué? Una cosa, Dios os va a hacer rico, el Señor os va a dar casas nuevas. No, el apóstol Pedro le dijo: ¿sabe una cosa? El momento de prueba que estáis viviendo se va a recrudecer. Lo que viene es peor. ¿Saben qué? En la historia de la iglesia no ha habido una persecución tan dura como ellos vivieron unos meses después. Pero lo que más le importaba al apóstol Pedro no eran si su bienestar económico o humano estaba bien, a buen recaudo. El siervo de Dios estaba preocupado por la salud del alma. Amén. Quiera Dios que tu corazón, hermano, sea atraído a ver la gloria de un Dios glorioso, para que esos sean los motivos suficientes para poder responder de manera disciplinada a la santificación de tu vida, a la espera apasionada, gloriosa y confiada de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Vuelve a poner tu casa y tu dinero y tu pecho y tu salud y tu coche y tu tiempo y tu agenda y tus ojos y a tus hijos. Ponlo todo en las manos del Señor, porque suyos son y para su gloria nos fueron dados. Amén. Vamos a orar.